son y media. Damos la Vamos bienvenida a... a Antonio Sánchez, que es la persona que representa a Cardano en España, embajador, que nos va a hablar esta tarde respecto de la seguridad en Cardano junto con José Gómez. Este meetup inicialmente lo hizo Cardano la semana pasada, esta semana lo continúa a través de la difusión de Amurbit también. Así que nada, bienvenidos, aquí tenéis vuestra casa y adelante, os dejo los trastos a vosotros. Muchas gracias, Lorenzo, por la invitación y por la presentación. Bueno, buenas tardes. Que nos vio ya la semana pasada, pedir disculpas por el problema técnico del final y agradecer que de nuevo estéis por aquí. Y a los nuevos, pues que muchísimas gracias. José. Yo, por mi parte, gracias a Murbit por la invitación y ya, como dice Antonio, comentar que las disculpas antes de nada por cómo terminó la cosa. No se pudo responder a las preguntas, pero bueno, hoy intentaremos pues hacerlo un poco mejor y que llegue a todo el mundo. Y dar gracias a los que estabais y a los que estáis de nuevo. Así que lo que voy a hacer es compartir lo que estáis viendo, compartir la pantalla. Voy a explicar un poco de qué va a ir el tema, ¿vale? Voy a ir pasando. Vamos a hablar de la seguridad de datos, ¿vale? El tema del negocio de los datos personales de los usuarios, la importancia de la seguridad en los datos, ¿vale? La recolección de los datos con consentimiento propio y de otra forma ilegal, ¿vale? Esto ya lo vimos la semana pasada, pero haremos un pequeño repaso para el que no lo haya visto, ¿vale? También hablaremos, pues, en los factores propicios para que esto suceda en la blockchain, ¿de acuerdo? Veremos tipos y vectores de ataque, ¿vale? Todos orientados al usuario, pues ingeniería social y ya iremos hablando sobre scam, phishing. Opa, me salta uno. Luego hablaremos de ataques más sofisticados, ahí donde entrarían ya pues código malicioso, keyloggers, dialers, ya hablaremos de todo esto también. Y también para enfocarnos un poco en el ecosistema blockchain, concretamente en infraestructura y en contratos inteligentes, hablaremos un poco y haremos una pequeña práctica para que se vea de pues, un desbordamiento de enteros, que es una vulnerabilidad muy común que tienen los contratos inteligentes. La semana pasada ya estuvimos hablando sobre la seguridad de los contratos así por encima, os enseñé un poco las vulnerabilidades que ya se conocían y también os enseñé el Shodan, un poco cómo localizar los nodos y tal. Pues esta vez pues, os volverá a enseñar lo que son las vulnerabilidades y el código de Solidity, ¿de acuerdo? Luego, pues daremos unos consejos de buenas prácticas y de seguridad para el usuario, de todo un poco. Y luego también os haré un poco de repaso, a ver si lo puedo enseñar, de este documento que estuvimos preparando para lo que es la seguridad de la ejecución de un nodo, ¿vale? En el caso práctico lo tengo para los nodos de Cardano y ya más para atrás iremos entrando. Es como montar un cortafuego casero y unas cuantas reglas de Hypertable para que podáis estar un poco más seguros y mitigando ataques. ¿Vale? Esto ya lo veremos, así que dejo de compartir la pantalla. Por ahí, ¿se me ve? Sí. Ahí, perfectamente. Y si quieres, pues hacemos la introducción que sería los datos, la importancia de los datos. Antonio, si quieres darle inicio. Venga. A ver, como comentamos la semana pasada, la gente se piensa, por desgracia, que no son gente importante o que sus datos, ¿para qué van a navegar sin privacidad por Internet? Que sus datos no valen nada. Hay estudios que demuestran que nuestros datos de una persona, en este caso nosotros mismos, está valorado entre 700 y 800 dólares en el mercado negro, ya sea para estudios de mercado, para suplantación de identidad y para cosas bastante maliciosas. ¿Vale? Al final los datos son poder. Las grandes compañías como Google y Facebook, al final el 80% de su poder es los datos y la información que sacan gracias a que nosotros utilizamos su herramienta, ¿vale? Eso hay que tener muchísimo cuidado.
José. Sí, yo lo veo igual de importante por el simple hecho que los factores, la exposición de los datos deja una brecha de seguridad. Me refiero a la exposición de datos en cuanto hablamos del mundo de blockchain, pues cuando navegamos por los foros, interactuamos con gente, pues muchos usuarios por principios de incomprensión, digamos, o porque conoce poco el mundo, empieza a facilitar datos de una manera, digamos, consentida. Si te das cuenta, cuando estamos descargando programas, aplicaciones, estamos dando a aceptar, lo que estamos dando el consentimiento, en muchos casos, de la explotación de nuestros datos privados, digamos. Y luego vemos otra parte, que es la parte ilegal, en la que se puede recolectar esos datos. Habíamos hablado la semana pasada sobre, bueno, hay muchas formas de llegar al usuario, intentar engañándolo, ¿sabes? A través de, pues, scam, a través de phishing y tal, con la intención, pues, de extraer sus datos personales o con otra intención peor, digamos, sería, pues, cometer un fraude para el beneficio económico del ciberdelincuente. Correcto. Hay que tener mucho cuidado de lo que se comparte. También estuvimos hablando del tema de del regalo de criptos por el hecho de hacer un quick en un exchange que no conoce nadie. Al final estás cediendo una foto de tu DNI, todos tus datos por 5 euros o así de una moneda que finalmente a lo mejor no vale nada. Sí, totalmente. Aparte de los iDrops, que cometemos muchas veces el fallo por simplemente, no sé, una pequeña cantidad que te puedan regalar, pues exponernos de una manera pues muy peligrosa, dando nuestros datos personales como DNI, fotografía, direcciones y tal. Esto es uno de los puntos que habíamos comentado la semana pasada y que vale la pena remarcar a la gente, a los que no estabais, el hecho de tener mucho cuidado donde metéis vuestros datos, porque al fin y al cabo a veces pues la recompensa que vamos a obtener no vale ni la pena, porque ese token que te van a regalar muchas veces no tiene ni va a tener beneficio alguno. Correcto. Así que hablábamos de esa manera que se recolectaban los datos con consentimiento propio, pero luego está la otra parte que es de una manera ilegal, ¿vale? Utilizando, digamos, pues trampas, código o incluso el engaño directamente al usuario, ¿vale? Como hemos visto en nuestra comunidad Cardano, hemos visto suplantaciones de sus propias wallets, incluso, o a día estamos viendo cómo muchos usuarios comentan de que le están llegando mensajes privados intentando sacar un poco de información o intentando que ese usuario invierta su dinero en un negocio fraudulento o en algo que sabe que ya va a perder de por sí y tiene todos los puntos de quedarse con su cartera temblando, digamos. Totalmente. Al final te copian la página completamente igual que la de Yoroi, por ejemplo, que es lo que más han intentado suplantar y por donde más yo creo que han entrado por el tema del robo de la SID, que al final es la semilla de recuperación de la wallet. Hacen una suplantación idéntica de la página. Al final utilizan un dominio muy parecido al original, ¿vale? Por eso siempre hay que tener mucho cuidado donde se cliquea, o sea, el enlace, intentar, si es un enlace corto, verificar que sea lo auténtico. Luego que el certificado sea auténtico y a poder ser, comprobar la firma de la aplicación antes de instalarla, ¿vale? Sí, lo que hablábamos, ¿no? Todos estos ataques van enfocados, digamos, al usuario en sí, ¿sabes? Todo esto se conoce como ingeniería social, la preparación de correos electrónicos suplantando a un organismo o a una organización, digamos, está a la orden del día y hay que tener mucha precaución a la hora de clicar a un link que recibimos desde un correo electrónico.
¿vale? Es muy importante, pues como tú dices, tener un poco de control sobre ese link y como habíamos comentado otra vez, por ejemplo, el ejemplo que pusimos fue que recibes un correo de Binance, ¿vale? Que te requiere que hagas, digamos, unas acciones dentro del exchange y ese correo electrónico te viene con un link para que tú cliques allí y entres directamente. Pues por supuesto que lo que no vamos a hacer es clicar allí, meter nuestras credenciales, porque sabemos que va a pasar, que esas credenciales directamente va a ir al ciberdelincuente. Esas credenciales van a ir subidas a un servidor donde van a tener acceso un ciberdelincuente y se puede hacer, digamos, con el entrar a nuestra cuenta de exchange. Correcto. Hay que tener muy en cuenta el tema de la clonación de SIM, que últimamente se está dando bastante en España. Ha sido siempre más de América Latina y Estados Unidos, pero últimamente me está llegando por temas de conocidos y tal que se ponen en contacto para ver cómo leche le han podido acceder a la wallet si tienen el 2FA con el SMS. Al final, en este caso, fue lo que expliqué el otro día, a un chaval le hicieron un duplicado de la SIM. Los de Movistar, en este caso, ya podemos decirlo, no pasa nada. Y lo que hicieron es un duplicado de su SIM para poder coger el factor, el segundo factor, para entrar en Binance con el mensaje de SMS y así poder acceder a su wallet y directamente pues, robarle todos sus criptoactivos. Así que hay que tener mucho cuidado yo por ejemplo, no recomiendo tener verificación por SMS. Si podéis tener el Authenticator, mejor, ¿vale? Mucho mejor. Por eso hablábamos de la seguridad en blockchain, de que blockchain es muy seguro, sí, ¿vale? Por su naturaleza inmutable, digamos, ¿vale? En la criptografía que lleva en sí, pero lo que es el ecosistema que está a su alrededor no es seguro. ¿Por qué? Porque cuando entra en juego el factor humano es donde pone en evidencia toda esa seguridad, ¿vale? Y todo lo que venimos hablando de esto entra en un juego que pesa mucho, digamos, el usuario. O sea, el usuario es el que tiene, digamos, el control absoluto al final de esa seguridad final, ¿vale? Cuando hablamos de la libertad financiera, ¿vale? Lleva con ella, la libertad financiera lleva un riesgo. Y ese riesgo, por supuesto, que lo tenemos que asumir. Y lleva un riesgo de seguridad, en la cual tenemos que seguir unas pautas para poner a resguardo ese capital, que al fin y al cabo es dinero. ¿Vale? Sí, correcto. Hay que tener bastante cuidado y mucho sentido común de lo que estamos compartiendo y a dónde accedemos y de qué forma. Al final, nosotros somos nuestro propio banco. Últimamente me están preguntando mucho qué tipo de wallet utilizar y están hablando mucho de Exodus y de otras wallets que al final siempre recomiendo tener una wallet fría o utilizar un paper wallet o utilizar una memoria cifrada para mantenerla así, que es lo más recomendable. Ahora después lo haremos, como la semana pasada, para quien no lo haya visto. Al final tienes que ver que todo recae sobre ti. O sea, si tú pierdes esa SID, pierdes el acceso a tus criptoactivos. Yo he visto casos de gente que ha perdido casi 50 Bitcoin por el simple hecho de no almacenar bien esa SID, esas palabras que al final hacen que puedas recuperar y tener acceso a la wallet. Siempre copias de seguridad vamos, no te cuesta nada gastarte 20 euros en 5 o 6 micro SD, crear en esa micro SD una unidad, un baúl cifrado y dentro de ese baúl cifrado almacenar todas las contraseñas y todas las SID que tú tengas, ¿vale? Y eso repartirlo entre varios sitios. La casa de tu abuela en el pueblo, la casa de tu novia en la playa. O sea, cuanto más descentralizado esté y más seguro, mejor para vosotros. No es lo mismo tenerlo en un folio y ese folio traspapelarlo, que también ha pasado a gente, y perder el acceso porque se te olvida la contraseña de movimiento de fondos.
Así es, tal como tú decías, la importancia de tener a recaudo tus contraseñas, tus seeds, porque al fin y al cabo eres tú el que tiene que gestionar esa seguridad. Y hablando lo que estábamos retomando el tema de los datos y la forma que hay de recopilarlos, ¿vale? Habíamos hablado de esta forma que era o sea, que hay un tercero que interactúa, ¿vale? Directamente con el usuario para intentar engañar. Pero luego hay otros métodos para el intento de extraer esos datos de una manera más sofisticada, digamos, que es la utilización, ¿vale?, de código malicioso, ¿vale? La importancia de los buscadores tiene una importancia muy relevante porque el buscador es un vector de ataque, ¿vale?, muy importante y muy directo, ¿vale? En el buscador solemos tener registradas nuestras sesiones, nuestras cookies, tenemos contraseñas guardadas, etc, etc. Y uno de los puntos más atacados son estos buscadores, ¿vale? Java, tanto ActiveX, tienen, digamos, tienen privilegios dentro del sistema y es una brecha de seguridad. Hay que tener mucho cuidado a la hora de descargar extensiones, descargar add-ons de nuestros buscadores, porque al fin y al cabo se ha dado el caso de que hay mucho programa preparado para la recopilación de datos y de robar directamente. Te están robando todo lo que tengas guardado en tus buscadores. Totalmente. O sea, intentar utilizar siempre navegadores lo más actualizados posible. Yo recomiendo Brave. O sea, al final todo lo que tire para blockchain es lo que nosotros nos apasiona y nos gusta. Y si podemos apoyar un proyecto que al final es bonito y está chulo, mejor. Luego el tema de contraseñas y de correo electrónico, que como lo comentamos la semana pasada, es muy importante cuando, por ejemplo, ahora hay mucha gente que se está dando de alta en Binance también y en otro exchange, diferenciar entre exchange, correo electrónico, no usar siempre el mismo. O sea, imaginar cómo pasó con Cryptopia, por ejemplo, cuando accedieron y lo piratearon. Cogieron los datos, al final pueden coger los datos de correo de todos los usuarios que hay dentro, con un bot utilizan esos mismos usuarios para, por ejemplo, probar en Binance, en Bittrex, en Polynex, en Bitfinex. Al final hacen con el mismo correo intentar acceder a los demás. Si tú, como mucha gente y la mayoría, por desgracia, utilizan el mismo correo, y esperemos que no, pero muchos también utilizan la misma contraseña, al final, si uno de esos exchange que tú estás logueado con la misma contraseña que los otros cae, esa base de datos de firmas de contraseñas y de contraseñas de logueo caen en manos de otra persona, pueden utilizar ese mismo correo y acceder a otro exchange que tú tengas. Así que siempre diferenciar correo electrónico. Si podéis usar ProtonMail, mejor. Es un correo cifrado. Intentar utilizar contraseñas seguras, a poder ser frases de contraseña más de 12 dígitos, a poder ser más de 16 y siempre segundo factor activado, el autentificador, por ejemplo. Y como comentamos también la semana pasada, muy importante cuando das de alta un nuevo servicio dentro del autentificador, siempre copiar el código que te dan para enlazar con tu móvil. Ponemos el ejemplo, si tu móvil por lo que sea se rompe o te lo roban, mucho exchange, para poder recuperar ese doble factor, te piden que compres el periódico ese día, que te pongas la foto del DNI, que te eches una foto y al final eso es tedioso y largo. Otros pueden pasar semanas hasta que te den de nuevo para poder acceder. Por eso intentar siempre hacer copia de seguridad del código, tanto del QR como del código que te genera para enlazar con el dispositivo. Pues ahí está, y es lo que hablábamos del otro día, la importancia de los correos electrónicos, ¿vale? Y también mostremos que ahora lo que voy a hacer es compartir una cosa que es el sniffer, ¿vale?, de red que comentemos la otra semana. A ver si lo puedo compartir. Ahí va.
Ahí va, ¿vale? Esto es una captura, ahí se ve, ¿no? ¿Se ve? Ahora. Sí. ¿Vale? Esto es una captura de mi propia red. Esto para que nos pongamos en situación, ¿vale? Es, por poneros un ejemplo, es que si yo me voy a una cafetería, me conecto a un wifi abierto y pongo un sniff de red, pues todo lo que esté trabajando en esa red, dentro de esa red, pues voy a tener acceso. Aquí lo vemos de esta manera, ¿vale? Que no deja de ser números, letras, algo que no podemos entender, pero bueno, para eso se puede tratar con una herramienta que va a determinar qué es justamente me va a dejar ver de una manera más visible lo que corría por esa red, ¿vale? Incluso, pues, podemos ver correos electrónicos, ¿vale? Por eso hablábamos de la importancia de correos electrónicos encriptados, porque la mayoría de correos electrónicos que no son encriptados se transfiere, digamos, en texto plano, ¿vale? Y corre el peligro de que esos correos electrónicos se puedan leer, ¿vale? La tecnología VoIP, ¿vale? La tecnología de voz a través de IP también se puede capturar en la red. O sea, se puede capturar incluso una conversación, ¿vale? Esto para que os pongáis en situación lo peligroso que es conectarte a una red abierta, ¿vale? Por el hecho de que nunca sabes quién puede haber por detrás, ¿vale? Luego te voy a mostrar esto también, que hablando de correos electrónicos, esto es un buscador que lo que va a hacer es, si introducimos nuestro correo electrónico aquí o nuestro teléfono, número de teléfono, va a ver si este número de teléfono o correo electrónico ha estado expuesto en alguna filtración de alguna base de datos. ¿Vale? Entonces, poniendo nuestro correo electrónico, vamos a ver si en alguna aplicación que hemos tenido, hemos utilizado o en alguna página web, ¿vale? Si ha habido filtración de esa base de datos, va a salir nuestro correo aquí. Y está claro que si sale nuestro correo, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la contraseña, pero vamos, corriendo, ¿vale? Y eso era simplemente para que nos pusiéramos en situación lo peligroso que puede ser, o sea, los datos. Tener información puede llegar a hacer mucho con ella, ¿vale? Por eso insistimos tanto en no dar los datos así como así, no exponerte de la manera que nos exponemos mucho por desconocimiento, ¿vale? Y que tomemos muchas precauciones a la hora de contestar mensajes privados de personas que no conocemos, a la hora de clicar en links, digamos, de correos electrónicos que recibimos, etc. Pues una malaña de actuaciones no muy honestas que hay detrás de todo este mundo, no solo de blockchain, sino de todo Internet en sí. ¿Verdad, Antonio? ¿Verdad? Al final tenemos que tener en cuenta que, como todo, toda tecnología tiene vulnerabilidades y al final tenemos que ver que blockchain es una tecnología nueva y como una nueva tecnología saldrán nuevas vulnerabilidades. Y no es solo una tecnología nueva, sino que es una tecnología de dinero. Hay mucho detrás. Y claro, no es lo mismo atacar un programa para piratearlo o un videojuego o intentar hacer un hack para poder tener vidas ilimitadas que atacar una blockchain y llevarte 100 millones de dólares en token, ¿vale? Al final es bastante más suculento atacar una blockchain que lo que he comentado antes. Por eso tenemos que intentar siempre tener el máximo sentido común de poder securizar cada uno de nuestros datos, accesos, como bien ha dicho José, fuera de wifi públicas, intentar, si no queda otra, utilizar VPNs, utilizar cifrado de disco duro, todo lo que sea, por privacidad y por, de alguna forma, securizar nuestra información, llevarlo siempre a cabo. Siempre, siempre. Muy importante. Sí, una de las cosas que hay que recordar, que estuvimos hablando también, era de diferenciar el equipo con el que estamos trabajando o el dispositivo, digamos, dejarlo aparte de nuestro uso cotidiano normal, ¿vale? Con eso me vengo a decir de utilizar un ordenador o una máquina virtual, si es que no tenemos más ordenadores, no podemos disponer de más dispositivos, podemos virtualizar en el propio dispositivo que tenemos
un segundo sistema operativo donde ahí podemos tener pues todo este mundillo, nuestras exchange, nuestras wallets y todo, sin poner en riesgo ni exponernos tanto, digamos, por estar trabajando con el mismo PC que solemos hacerlo día a día. Correcto. Al final, una máquina virtual, o ya sea un equipo que tengamos a lo mejor en casa simplemente antiguo, nos sirve bien para poder diferenciar el equipo de uso diario con el que al final accedemos al periódico, descargamos música o vemos vídeos de YouTube. No es nada recomendable utilizar el mismo portátil o el mismo equipo con el que accedemos, por ejemplo, a Binance o el que transferimos de Ethermite Wallet a proyectos o con el que, por ejemplo, estamos diseñando o programando un proyecto, que el que utilizamos para día a día. Máquina virtual, a poder ser, si el equipo tiene bastante memoria RAM y es nuevo, yo lo recomiendo mucho mejor porque al final tienes más acceso, un acceso rápido y al final lo tienes todo encima. Si no, por un segundo equipo, siempre desconectado de internet para crear, por ejemplo, los paper wallet. Si podéis crearlo de forma offline, mejor. Luego, también para crear, por ejemplo, una unidad cifrada como vamos a utilizar ahora, si lo podéis hacer también con un equipo sin conexión a internet, un plus de seguridad que le dais. ¿Vale? Ahora veremos, después de que José nos enseñe el SODAN, vamos a ver cómo yo creo una unidad cifrada para que posteriormente, por muy poco dinero, porque al final Veracry es una aplicación gratuita, podéis crear un volumen cifrado dentro de un pendrive para almacenar vuestra SID y vuestra información que sea más crucial. ¿Vale? Paso, José. Perfecto. Mira, lo que voy a hacer es compartir, no compartir el SODAN, ¿vale? Porque mostraré lo del código. Mira, primero voy a exponer lo de las vulnerabilidades y exposiciones comunes, ¿vale? Que habíamos hablado la semana pasada, ¿vale? Esto es el registro de vulnerabilidades explotadas y conocidas de diferentes sistemas, ¿de acuerdo? Muchos ya lo conoceréis. De aquí se saca la explotación o el uso de aquí se saca, digamos, la explotación para crear un exploit para el aprovechamiento, ¿de acuerdo? Igual que sirve, digamos, esto para tener una referencia de los sistemas y lo que hay que estar actualizando, ¿de acuerdo? Y en este caso tengo puesto, como la semana pasada puse igualmente, las vulnerabilidades encontradas en Ethereum, ¿vale? Y la mayoría de vulnerabilidades dan referencia, digamos, sobre todo a los contratos inteligentes, ¿vale? Pues muchas debilidades de los que tienen los contratos inteligentes, ¿vale? Vuelve a ser lo mismo por fallos de humanos, por fallos de programación, ¿vale? Y por no seguir unas pautas de seguridad dentro de esa programación, de ese contrato inteligente. Vemos mucho repetido el desbordamiento de enteros, ¿vale? Fallos booleanos, fallos de acceso de usuarios, de privilegios. Y no pasaré a enseñar SODAN, porque bueno, ya lo enseñé la semana pasada, cómo localizar los nodos en la red, pero lo que voy a hacer es pasar una fracción del código. No sé si lo veréis bien, si es lo suficientemente grande. Lo voy a intentar hacer un poquito más grande. Esto es una parte del código de Solidity, ¿vale? Concretamente es la función batch transfer, ¿vale? Y con esto lo que quiero mostrar es cómo se hace un desbordamiento de enteros, ¿vale? Que es lo que estamos oyendo día a día y por lo que estamos hablando hoy de la seguridad en los contratos, ¿vale? Antes de todo es muy importante, antes de desplegar un proyecto, es haber realizado unas pautas mínimas de seguridad, una auditoría mínima, porque cometemos el riesgo de que por un mínimo fallo, ¿vale? Pongamos en exposición todos esos tokens que tengamos dentro de ese contrato. Nos podemos quedar a cero, incluso, bueno, se pueden hacer diferentes cosas. Concretamente en esta función batch transfer, ¿vale? Hay un cálculo que no sé si lo podréis ver aquí,
esta función concretamente hace el cálculo de los tokens que tenemos dentro del propio contrato y los usuarios que tienen ese token repartido, y lo que va a hacer es un cálculo y va a validar que exista esa cantidad dentro del contrato y dentro de la wallet, digamos, del usuario, ¿vale? Cumpliendo unos parámetros, pues se validaría la función y se pasaría, digamos, al envío del token a la dirección estimada, ¿vale? Pero si nosotros cogemos y en esta función, en este cálculo, no, o sea, eso al fin y al cabo es matemática, ¿vale? La aritmética es matemática. Si cogemos este cálculo, que va a ser digamos, una multiplicación, ¿vale? Esto ahora lo tendremos en 256 bits, que es lo máximo que podremos almacenar en memoria dentro de la función, ¿vale? Nosotros vamos a hacer los cálculos en 32 bits para que no se nos vaya mucho los números, porque si no sería muy tedioso y un poco técnico. Lo voy a explicar así por encima, a ver si puedo lograr que se entienda, ¿de acuerdo? Si vemos, bueno, esta función sería de 32 bits, ¿vale? El 32 bits representado en binario sería 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, hasta 32 veces, ¿vale? Y en decimal sería 2.147.836.447, ¿vale? Si a esto le sumamos 1, ¿vale? Este valor daría 0 por 8 elevado a 32, ¿vale? Que en binario sería 1 y 32 ceros, ¿vale? Perdona, 1 y 31 ceros, ¿vale? En binario, el bit digamos, más relevante es el bit de la izquierda. En este caso, ¿vale? Sería 1. Nos daría un valor negativo, por lo cual, ¿vale? Se bloquearía esto. Aquí lo que tenemos que hacer es un desbordamiento de enteros, que sería cambiar ese negativo, ¿vale? A positivo, a un 0. Y se hace de la siguiente manera, pues con el mismo cálculo, lo estamos haciendo en 32 bits, ¿vale? En un número representativo de 32 bits sería 2 elevado a 32 menos 1, que sería 4.297.967.294. Si a esto equivale, digamos, a 0x, FFFFE. A esto le sumas 1 y lo cambiarías a x, FFFF. Y si a esto le vuelves a sumar 1, ¿qué pasaría? Pues ya pasaríamos a tener 33 bits. Como tenemos más bits de lo que se pueden almacenar, cogeríamos y descartaríamos el primer bit, que en el caso de los 32 sería el más relevante. En el caso de los 33, descartando el de la izquierda, se transformaría de 1 a 0. En este caso ya tendríamos el positivo, por lo cual la función seguiría su flujo, ¿vale? Y podríamos emitir la transferencia, ¿vale? Os voy a explicar así un poco lo que he dicho. Si yo puedo hacer un desbordamiento de enteros en este cálculo y logro que el desbordamiento sea inferior a la cantidad de monedas que hay en el contrato, voy a lograr hacer un duplicado de monedas. No voy a quitar el monto que exista en el contrato, voy a crear monedas de la nada, ¿vale? Esto es para que sé que es un poco tecnicismo, pero bueno, para que os tengáis un poco la idea de lo que sería un desbordamiento de enteros. ¿Vale, Antonio? Muy bien, José. Muy bien explicado. A lo mejor un poco técnico para la gente que está empezando, pero bueno, ha quedado bastante resumido y bastante explicativo. Al final hay que ver lo que comentamos el otro día. El tema del código es súper importante para el proyecto en sí. No es lo mismo hacer un proyecto sin hacer un análisis del código y luego, después de picar el código, hacer un examen o una auditoría, como bien decimos nosotros, que es lo más importante que tendrían que hacer cada uno de los proyectos que a día de hoy están en blockchain. Las auditorías tendrían que hacerse por cada uno de los códigos o cada actualización que salga de un módulo. Porque al final, como bien ha enseñado José, por un cambio de enteros puedes hacer un doble factor
Sí, o sea, el problema de todo esto es que, digamos que muchas veces las ganas de sacar el proyecto adelante, ¿vale? Cometemos el fallo de no seguir todas las pautas de seguridad, ¿vale? Y con ello lleva pues estos errores. Pero en este caso lo que yo he mostrado ha sido un error en una función batch, pero este error se puede encontrar en muchas funciones. En este caso me va a permitir hacer una transferencia de tokens. Si logro dar con un número mínimo que es lo que de la cantidad de tokens que hay dentro del contrato. Pero esta función yo la podría explotar en otras partes del código para que me dé acceso a zonas privadas, digamos. Explotando un desbordamiento de entero me podría dar acceso a funciones que solo podrían tener los propios propietarios o desarrolladores del propio contrato. Podría cambiar incluso el título o el titular del contrato. ¿Vale? Por eso es tan importante tener en cuenta esa revisión antes de desplegar un proyecto. Y todo esto venimos a hablar de lo mismo, de que blockchain es muy segura, pero todo lo que está a su alrededor no lo es tanto. La infraestructura que hay a su alrededor, al fin y al cabo, ¿vale? Está programada por personas. Al estar programado por personas y a tomar parte personas, cometeremos fallos. Y esos fallos, antes de que lleguen a más, hay que tener pues, un mínimo control y un mínimo, digamos, un mínimo check antes de lanzarlo. Por eso la importancia y seguimos aparte, o sea, hablando de usuario personalmente, de las contraseñas, de la utilización de correos seguros, la exposición de tus datos a la hora de descargar cosas y, bueno, un sinfín de factores que tendremos que tener en cuenta pues, para mantener un poco de seguridad dentro de nuestro entorno. Más para adelante luego hablaremos de la ejecución de los nodos y todo y de cómo, digamos, securizar el entorno o la red que utilizaremos. Pero antes hablaremos de cómo securizar esas seeds, como habíamos hablado, y cómo crear un USB encriptado. ¿Antonio? Vale. Sí. Está muy bien explicado, José. Vale, a ver. Para quien aún no sepa cómo crear un pendrive cifrado, vamos a utilizar, espérate, antes de eso tengo que compartir la pantalla porque si no mal. ¿Se ve? Ahí va cargando. Ahora se ve, perfecto. Ahora se ve, ¿no? Perfecto. Vale, pues vamos a utilizar Veracry, que es un programa gratuito de cifrado de tanto de discos duros completos como de particiones como de discos externos. En este caso vamos a utilizar un pendrive, ¿vale? Esto se instala muy fácil. En la página lo descargáis, siguiente, aceptar, ¿vale? Una vez que lo arranquéis, os aparecerá esta ventana en el cual os sale aquí el botón de crear volumen, ¿vale? Se desplegará el asistente y aquí nosotros tenemos que poner crear un nuevo contenedor de archivos cifrados, ¿vale? Luego, la siguiente opción y la otra es para crear para cifrar una partición. Imaginad que vosotros tenéis el disco duro, tenéis 2 o 3 particiones y queréis cifrar uno, utilizaréis esta. Pero vamos, seleccionamos directamente crear un contenedor de archivos de cifrado. Le damos a siguiente, común, ¿vale? Aquí seleccionamos el archivo, nos vamos directamente a la unidad USB. Aquí, por ejemplo, creamos una carpeta y aquí ponemos cifrado. Le damos a guardar y le damos a siguiente. ¿Vale? Este es el algoritmo de cifrado que va a usar AES y el algoritmo hash es un SHA de 512. O sea, directamente bastante seguro. El espacio que vamos a asignar a ese volumen cifrado. Al ser simplemente datos, ya sea texto plano en TXT, por ejemplo, como la seed de nuestras wallets y proyectos, con que le pongamos
30-40 megas tenemos de sobra, ¿vale? Si lo que queréis cifrar es imágenes o cualquier cosa, pues ya le daríamos más. Pero yo con 30 megas tengo suficiente para meter todas las claves y todas las SID de todo lo que tengo. Contraseña del volumen, ¿vale? Pues le ponemos una contraseña segura, ¿vale? Siempre utilizar lo que he comentado. Ahora, como estamos en el ejemplo, tampoco lo voy a poner tan larga. Pero a poder ser, utilizar siempre mínimo 12 o 14 caracteres que sean alfanuméricos y a poder ser meter signos, ya sean, por ejemplo, el arroba, la interrogación, signos que haga que sea mucho más complicado sacar la contraseña por fuerza bruta, ¿vale? Hay herramientas ya como el Hashcat que utiliza la potencia de las GPU, en este caso, para reventar contraseñas por fuerza bruta. Y en 2 días, más o menos, puedes sacar una de 9 cifras. Le damos a siguiente. Aquí te pone que justamente lo que estaba comentando, que las contraseñas cortas son fáciles de romper, que te recomienda una de 20 caracteres. Le das a seguir y aquí directamente ya sería para formatear. Le damos a formatear y ya tendríamos el volumen creado con éxito. Le damos a siguiente y aquí ya cerramos. ¿Vale? Ya está creado dentro de nuestro pendrive. Ahora tendríamos que montarlo. Le damos a montar. ¿Vale? Lo seleccionamos y montamos en la unidad P, por ejemplo. Seleccionamos el archivo antes, que es el que hemos antes creado. Dentro de nueva carpeta tenemos el cifrado. Le damos a montar. Y aquí ponemos la contraseña que hemos seleccionado antes. Damos a aceptar y ahora está montando esa carpeta cifrada para que tengamos acceso a ella para poder guardar toda nuestra información bastante sensible. ¿Vale? Ya la tenemos. Nos venimos a equipo y aquí en disco local vemos que tenemos los 30 megas que hemos creado. Pues aquí dentro ya podríamos meter de forma ultra segura nuestras SID, nuestras contraseñas y todo. Directamente luego desmontamos y ya no habría forma de tener acceso a esa información. Da igual que te roben el pendrive, da igual que intenten hacer cualquier cosa. Ese documento, todo lo que hay dentro ya está cifrado. Se puede utilizar una llave de autentificación para añadir una segunda, un factor de autentificación, para darle un poquito más de seguridad. ¿Vale? Y ya está, dejo de compartir pantalla y se paso el turno a José. Así es como al fin y al cabo como una wallet, ¿vale? Pero sin la interactuación, digamos, con el exchange, sin API, ¿verdad? Sí, correcto. Al final es lo más parecido a un Trezor de forma bastante económica, porque al final un pendrive de poco tamaño te cuesta 6 euros y al final Veracry es gratuito. Lo único que no tienes es lo que tú has dicho, es la funcionalidad de cuando tú lo conectas a un exchange, poder directamente que te reconozca que es un Trezor o un Ledger y poder mandar desde ahí con tu firma digital. Al final es una forma de securizar tu fondo para gente que haga hold de proyectos de forma económica y muy, muy segura. Si al final lo que hacéis es mover muchos tokens o criptos entre chain, comprar y vender, al final esto no es tan recomendable. Al final lo mejor es que te compres un Ledger o te compres un Trezor para intentar utilizarlo con exchange, si lo que te vas a dedicar al trading. Si lo que quieres es una copia de todo, lo mejor es esto. La verdad que es un punto más de seguridad. Antes de tenerlo apuntado en una libreta o tenerlo por ahí, pues más vale tenerlo en un pendrive, pues asegurizado, que mínimo. Igual que hablamos de la importancia de diferentes pautas más de seguridad, no solo, que es muy importante, el securizar las SIDs, ¿vale? Pero es como hablábamos, que estabas diciendo tú de las contraseñas, de utilizar
más de 12 caracteres por el simple hecho de que se ha demostrado que 8 caracteres pueden ser vulnerados fácilmente. Sí, hoy en día los rigs de muchos mineros, la verdad es que yo creo que están más sacando contraseñas a destajo o intentando reventar claves privadas de wallet por ahí, que de Bitcoin, que minando. Por el hecho ya sabemos que hoy en día si intentas minar de España pagando luz y tal, no es tan rentable. Pero al final tienes una herramienta ahí con un poder de cómputo enorme, que con una herramienta y con conocimientos puedes sacar, era una contraseña de 9 dígitos en 2 días. Sí. Con un rig de 6 gráficas de 580, o sea, con un rig de 1080 creo que eran menos días. Las de Nvidia tienen más poder. Sí. Sí, vale. Está claro. Y bueno, comentando un poco así del tema de VPNs, proxies y tal, para securizar un poco también la red, ¿cómo lo ves? Pues también importante. Ya sabemos que al final la VPN, igual que Tor, no es anónimo 100%. Eso hay que, al final, técnicamente para la gente pura, sabemos que saliendo por el último, al final te pillan, pero siempre es mejor añadir un plus de privacidad utilizando la red Tor, utilizando navegadores que incluso lo integren. Por ejemplo, Braves, la última versión también integra navegación ya con Tor, ¿vale? Luego VPS es muy recomendable. Yo, por ejemplo, utilizo el de Proton, también el mismo de Proton Mail. Tienen un servicio también de VPN bastante bueno, con una interfaz gráfica, así que sale el mapa mundial muy chula. Y en la versión gratuita está bien, aunque están muy congestionados los nodos, eso es verdad, pero siempre te da un plus de privacidad que le estás navegando sin nada. Tal cual, y hay que tener en cuenta una cosa con el tema de VPNs, depende de donde esté la sede del desarrollador, pues estará acogido a unas leyes de ese propio país, ¿vale? Hay bueno, aquí en Europa hay diferentes países, digamos, que están colaborando, ¿vale? Y se pasan información, por lo cual hay que tener en cuenta dónde está situado el país de esa sede, o sea, la sede del desarrollador. Mira dónde está, como en el caso de ProtonMail, que sabemos que está en Suiza, ¿no? Creo que era. Suiza. Sí. Son de Suiza. Sí, Suiza. Así es. Vale, pues yo creo, si quieres, empezamos a hablar del tema de la securización del nodo o del pool. Sí, mira, sí. Lo que voy a hacer es pasaros, espera, voy a compartir, lo voy a preparar, lo voy a compartir, que lo tengo aquí. Sí. Ahí va, a ver si puedo. I2P, también, me gusta bastante más, eso es verdad. Pero al final es lo que más conoce la gente de hoy en día, pero sí es verdad que a mí me gusta más. Vale, José. Bien, vale, pues como había comentado antes, y bueno, la semana pasada también lo enseñé y ya colgué el documento este para el que quiera y lo volveremos a colgar, ¿de acuerdo? Esto trata de, bueno, de cómo mantener seguro un entorno para la ejecución de nuestros nodos, en el caso de Cardano, pues para los stake pools de Cardano, ¿de acuerdo? Conociendo los diferentes ataques que pueden haber directamente a un nodo o a un servidor, ¿vale? La peculiaridad de todos estos ataques que aquí muestro es de la inundación o la sobrecarga de diferentes protocolos para pues, intentar caer la conexión de nuestro propio nodo, ¿vale? Y lo que voy a hacer es dar unas pautas de una infraestructura, lo voy a ir bajando así, ya digo que quedará esto colgado para el que quiera leerlo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, digamos, montar un cortafuego,
¿vale? De código open source, ¿vale? Que puede ser OpenSense o pfSense, que es el que utilizo yo, ¿vale? Y como veis aquí en el ejemplo, lo que vamos a utilizar es, detrás del ISP, del router de nuestro proveedor, vamos a poner un portátil, un ordenador que tengamos viejo, con una capacidades mínimas, que también os lo explicaré aquí, para instalarle allí el cortafuego y utilizarlo como freno, digamos, y control de nuestra red. De ahí sacaremos una LAN, que es donde conectaremos nuestro equipo o nuestro nodo, ¿vale? Justamente daré aquí unas pautas de modificación de parámetros para configurar la LAN y configurar la WAN, ¿vale? También doy unas pautas de unos DNS seguros, ¿vale? También daremos, digamos, unas pequeñas pautas para el que no pueda instalarse, digamos, o no pueda optar por tener un equipo para dedicarlo exclusivamente al cortafuego, pues lo que podemos hacer es, en un sistema Linux, utilizar el cortafuego muy potente que ya viene digamos, viene de fábrica en el kernel de Linux, que sería Hypertable, ¿vale? Y aquí te voy a dar unas configuraciones básicas para escribir unas reglas para el control del tráfico, ¿vale? Cuando he mostrado antes los ataques que se podían dar a un servidor o a un nodo, con estas reglas lo que vamos a hacer es limitar esas IPs que nos están atacando, o incluso tener filtración de puertos y tal, ¿vale? Os iré dejando varias pautas de cómo construir las reglas básicas, ¿vale? Es importante de que, bueno, ya lo dejaremos colgado para que se pueda ver de una manera más lenta. También lo que dejaré puesto aquí son unos comandos básicos de netstat, digamos, de red, comandos de red, pues para identificar ataques, poder crear grupos de IPs para poder bloquearlas enteras, ¿vale? También daré unas pautas de configuración del sistema operativo, tanto para Linux como para Windows, ¿vale? Para la configuración de creación de cookies, limitación de tráfico y todo esto, que lo que puede hacer es controlar un poco más, pues, nuestro nodo o nuestra conexión hacia el exterior, ¿de acuerdo? Aquí, como podéis ver, reglas, ¿vale? Y también cómo mitigar directamente un ataque, cómo acabar con él de raíz. Y alguna herramienta, también dejaré aquí puesta alguna herramienta que podemos utilizar para Linux, ¿vale? Este concretamente sería para el kernel 3, ¿vale? Y esto es la configuración del sistema Linux que había dicho, la configuración del sistema operativo para la introducción en 3 pasos, digamos, de alguna activación de unas cookies, el aumento, digamos, de las respuestas. Y también lo dejaré para Windows, la configuración básica para la creación de estas reglas, ¿vale? Y nada, comentar aquí por abajo también un poco para los nodos nuevos que van a venir de Haskell, una función muy, muy importante que va a llevar de seguridad, que sería la función relay, ¿vale? Que, para que os hagáis una idea, es como una función, como una red Tor. Lo que va a hacer es unos relés de entrada y de salida dentro de una red virtualizada, donde la conmutación entre ordenadores va a quedar dentro de esa red, ¿vale? Con, digamos, una confianza hacia host de salida y de entrada, ¿vale? Esto ya lo podríamos hablar más ampliamente en otra charla. Y por aquí, pues en principio ya estaría. Dejaré colgado, como he dicho antes, este documento. Ahí va. Ahí va, Antonio. Perfecto. Yo creo que ha quedado bien claro. Al final, cualquier persona que quiera desplegar un pool, ahora en fase testnet, se acerca el momento de hacerlo con el nodo de Haskell. Ahora mismo están los amigos y familiares, como bien dicen, desplegando el pool, y de aquí a unas semanas, si todo va bien, cualquier persona podrá hacerlo, antes de ya finalmente, si Dios quiere, salir a la fase mainnet. Yo creo Claro, que yo doy
yo doy la configuración, digamos, de una manera casera, digamos, para montar un nodo privado, ¿vale? Luego ya más, hay que hacer hincapié que todo lo que sea cloud viene con también unas pautas de seguridad que ya hablaremos más para adelante. También crearemos un documento relativo directamente para lo que es la securización de sistemas cloud para correr nuestros nodos. Correcto. Al final es muy importante utilizar un cortafuegos que limite el acceso a nuestro pool, porque bien en esta fase testnet se ha visto que incluso ha habido ataques a pool de gente de la comunidad. No sabemos, porque al final estamos en fase testnet, pero sí se ha comprobado que han hecho diferentes tipos de ataques y siempre es bueno utilizar las medidas que bien dice José para poder mitigar lo máximo posible y securizar de la mejor forma nuestro nodo. Porque al final esto tiene que estar 24/7. Si nos lo echan abajo por lo que sea, perdemos ese porcentaje de efectividad y hace que bajemos puestos del ranking de los pools. Al final, cuanto más seguro sea tu pool, más estable y mejor rendimiento, más alto estará en el ranking y al final la gente eso lo valora. Por eso, intentar no dejar de lado el tema de la seguridad. Muchos casos de gente al final dedican mucho tiempo en montar el nodo, pero no dedican absolutamente nada a securizarlo. Y es la parte más importante del nodo en sí, ¿vale? Que quede muy claro. Así es, así es. Si quieres podemos dejar paso a preguntas que tengamos, porque la otra vez no nos dio apenas tiempo. Sí, sería importante. Y bueno, al final, la última vez dejamos las preguntas para el final y fue imposible contestarlas. Así que cualquier pregunta que tuvierais la última vez o hoy es el momento. Aquí teníamos preguntas de antes. A ver. Veo aquí el doctor Bacter 10, ¿vale? Bacterio. Bacterio, que habla de Open Zeppelin, que sí, la verdad que lo que había expuesto antes de las vulnerabilidades de, digamos, desbordamiento de enteros, ¿vale? Una de las soluciones es la utilización de bibliotecas seguras, biblioteca matemática segura, y una de ellas pues es la que comentan nuestros compañeros. Totalmente. Vale, también pregunta si conocemos Ocean Protocol. Yo lo seguí hace tiempo. Sé que es una blockchain que hace todo lo que es de forma privada o algo así. No lo recuerdo bien, la verdad, pero sí lo vi que tenía el tema de contratos y creo que era algo de Brave, estaba por ahí también. Pero así en profundidad no lo he visto. Luego... También veo que comentan por aquí de correos seguros. ¿Qué tipo de correos seguros? Pues como habíamos comentado, teníamos el ProtonMail. Yo también utilizo el Usersmite, ¿vale? El posteo, que también está muy bien. También está muy bien, sí. Countermail también está muy bien, y así por encima no recuerdo ninguno más así ahora, pero bueno, que ahí buscando, googleando, encontrarás muchos, Sí, la sí. verdad. Vale, también el doctor Bacterio nos dice que al final, como siempre, el fallo es humano y no de la tecnología. Sí. Quiero decir que un Smart Contract va a ser tan bueno como el que lo haya realizado, ¿no? En este caso, así es. Sí, pero al final, como hemos comentado José y yo, es muy importante, por muy bueno que seas, al final fallo va a haber. Y si no se hace un escaneo o un examen de ese código una vez que lo hayas realizado tú antes de emitir ese contrato, al final es que todo el mundo falla.
todos los humanos al final tenemos algún error. Está claro que muchas veces las prisas y tal llevan a muchos errores, ¿vale? Yo, por mi parte, lo que estoy haciendo es, bueno, la intención es crear una herramienta automatizada que es para la auditoría de contratos inteligentes, ¿vale? La estoy, bueno, es Python, ¿vale? Pero le estoy añadiendo unos módulos que es de automatización directamente de reconocimiento de fallos de desbordamiento, incluso de varios factores más que ya tengo localizados. Así que estoy trabajando sobre ello y estaría bien que en el mercado existieran más de una herramienta, directamente una suite, digamos, de chequeo para estas cosas. Claro. A ver, nos están preguntando qué opinamos del uso del KeePass. A ver, yo sinceramente no lo recomiendo. O sea, al final un baúl de contraseñas en el que está todo almacenado centralizado, no es la palabra mi centralizada no me gusta. O sea, cuanto más descentralización, mejor. Y para el caso de contraseñas, lo mejor es tener un patrón en mente de, por ejemplo, hacer frases de contraseña que para ti sea fácil de recordar y diferenciarla de cada uno de los chain o proyectos, correos que tú tengas, ¿vale? Yo tengo un conocido que le gusta el tema de los pájaros y lo que él hace es, con el nombre científico de cada uno de los pájaros, él crea una contraseña, ¿vale? Pues imagina, si a una persona le gusta la botánica, pues busca el nombre científico de un árbol, le pones eso con un 0 al final, un signo de interrogación o cualquier cosa en mitad y al final hace una contraseña segura y algo fácil de recordar que finalmente tienes un plus de seguridad. Si tú centralizas todo en un KeePass, estás centralizando toda tu seguridad en una sola aplicación que si el día de mañana la vuelven a vulnerabilidad, le sacan un fallo, pues ya tienen acceso a todo. Igual que hay mucha gente que lo que hace son copias de seguridad de sus sistemas en Dropbox, por ejemplo, ¿vale? Y yo una copia de seguridad en Dropbox, perdona, sin unas contraseñas bien puestas o sin estar encriptado, corres el riesgo de que me haga con tu copia de seguridad y pueda haber librerías, cookies, sesiones, pueda haber todo lo que tengas tú dentro de tu sistema. Al fin y al cabo, cuando pones tanto riesgo en una cosa, tiene que estar bien asegurada, como mínimo. Siempre. O sea, el cifrado es para siempre. Como bien ha comentado antes José, al final tenemos que diferenciar de un equipo de uso cotidiano a otro que es para lo que en verdad estamos utilizando tema de chain y movimientos de criptoactivos. En el caso, por ejemplo, mío, yo tengo un sistema que está congelado. Cada vez que se reinicia, vuelve al estado inicial. Ese sistema lo tengo también en una copia, en un disco duro, directamente, que cuando veo que, por lo que sea, me va lento o puede ser que me hayan alterado el registro de alguna forma, formateo y vuelvo a instalar esa imagen, ¿vale? Las máquinas virtuales igual. Al final es un archivo, que ese archivo lo puedes tener en un disco externo, hacer una copia de esa máquina virtual y borrar y volver a crear. Siempre de cero. Eso da un plus de seguridad enorme. Una contraseña alfanumérica de 20 caracteres, ¿cuántos días se puede romper? Edison, una contraseña de 20 caracteres alfanumérica. A día de hoy no se podría romper. No se podría. Yo creo que no se podría. Ya hablaríamos de ordenadores cuánticos. Eso ya hablaríamos de años y muchos, muchos años. De 9, sí. Más de 9 ahora mismo no es posible con el equipo que usuarios como nosotros tendríamos acceso. Claro, claro. Y luego Seba nos pregunta de cómo crear una máquina virtual. Vale. Una máquina virtual. Yo siempre uso, tienes tanto VMware como VirtualBox. VirtualBox es gratuito, aunque VMware también tiene una versión que es ¿cómo se llama? El Player, creo que se llamaba. Sí, Player, gratuito. Creo que es Player, sí. El Player es una versión gratuita con la que directamente le das a nueva máquina virtual, te descargas el ISO
del sistema que tú quieras instalar. Por ejemplo, si es un Windows 10, te descarga el ISO de Windows 10 y ya es como un formateo de un equipo. Directamente le das a siguiente, pones el nombre de usuario, siguiente, formatea. Una vez que ya arranca la máquina virtual, sería como tener un sistema dentro de tu sistema. Es muy sencillo. ¿Vale? Dice si es fácil, a ver, aquí, ¿es válido usar un portátil antiguo de 32 bits para usarlo como cortafuegos? Sí, si tienes, digamos, incluso lo puedes virtualizar, o si tienes unos requerimientos mínimos, digamos, de memoria RAM, pues lo podrías utilizar sin ningún problema. Sí, hay distribuciones de cortafuegos que Sí. yo creo que perfectamente podrían tirar en 32 bits, que te securizan bastante bien. Bueno, José tiene PFSense, bueno, OpenSense. Yo Sí. aquí tengo IPFire, que también es otra distribución, es más sencilla. PFSense y OpenSense es un poquillo más, es bastante más, tiene más herramientas, pero también es verdad que es un poquito más complicado. Luego es Sí, yo lo que válido. tengo montado. Opa, perdona. Sí, habla. Yo lo que tengo montado, lo que te hablaba, tengo el cortafuego, pero aparte tengo un sistema, digamos, un SOC y un SIEM, que aparte tengo otro servidor dentro de la red, que es la que me registra todos los logs, ¿vale? Es la que yo voy a arreglar, a hacer alertas y tal. Esto ya es más, otro sistema mucho más seguro todavía. Correcto. Luego dice Bacterio que subir una copia de seguridad a la nube en sí mismo no es muy fiable. Al final, No, esto, claro que no. si la subes cifrada, sí. O sea, pero es como, al final el tema del blockchain es gracioso porque todo está desplegado. Aunque hablemos siempre, es que eso me gusta siempre matizarlo porque al final mucha gente no lo ve. Pero hablamos mucho del tema de centralización, pero todo lo que se despliega, la inmensa mayoría de la gente que no, por ejemplo, tiene un nodo en casa o que hace un proyecto interno en ordenadores o nodos suyos en propia Raspberry, al final tiran de VPS. O sea, están tirando de la nube de grandes corporaciones, ya sea AWS de Amazon o ya sea el cloud de Google o de Alibaba. Entonces, estás desplegando proyectos descentralizados en un sistema centralizado. ¿Vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vale, y otra pregunta más. Rentables. ¿Los pools de Cardano son rentables? Estamos en Mainnet. Digo, en testnet. A día de hoy, dependiendo de los bloques que generes, pues hay pools que sí son bastante rentables. Y otra pregunta que veo por aquí, otra pregunta que veo de doctor Bacterio es, dice si el router doméstico puede tener mi máquina más segura. A ver, espera un momento, que me pierdo. La imagen que habéis pasado de la configuración de seguridad para los nodos en casa, creo que el fallo son los routers domésticos. Puedo tener mi máquina muy segura, pero un router normal no se tardaría mucho en dejarlo. Por eso mismo, el router simplemente es para la conexión directo, ¿vale? Claro, ¿Vale? Yo lo que tengo configurado es una zona desmilitarizada, se le llama. DMZ. ¿Vale? Sí, DMZ, ¿vale? Es la configuración que tengo desde el router de mi casa hasta el cortafuego. Entonces, mi cortafuego tiene muchísimas más reglas y servicios de seguridad que puede tener cualquier router, o cualquier cortafuego que pueda venir dentro de, al no ser que te compres un Cisco de 500 euros, está claro. Claro, al final el propio router que te da tu ISP es el que te da internet. Una vez que de ahí hacia adentro ya eres tú el que montas el SOC, claro. O sea, tu sistema lo más seguro posible. Yo lo que hago es, tengo el router del ISP, de ahí un ordenador que va conectado a la tele, de ahí al PLC, del PLC al cortafuegos y del cortafuegos a mis equipos y a un punto de acceso Wi-Fi. O sea, al final lo que está detrás de ese cortafuegos es lo que está seguro. Al final lo que uso solamente del ISP es el ordenador para ponerle los vídeos de YouTube a mis niñas. Mientras que lo importante
está con una capa más de seguridad que lo demás. Así que el equipo que te da tu ISP al final sí es muy importante, pero más importante es lo que hay detrás. Así es la configuración de la red, digamos, de la red privada, la LAN que construyes detrás del cortafuegos, eso es lo importante. Correcto. Edison pregunta si Gmail y Hotmail no son correos seguros. Al final son correos de grandes corporaciones. Por ejemplo, yo lo que recomiendo siempre, lo tenía aquí el otro día, es un FIFO, o sea, es una llave. No sé dónde está. Tengo esto hecho una leonera. Al final es un doble factor. Lo importante es utilizar siempre un authenticator o una llave. Por ejemplo, Google ahora han sacado unas llaves que son las Titan, que tienen un chip de seguridad que a día de hoy es invulnerable. Dan $1 millón a quien lo vulnere, así que os animo mucho a intentarlo. Y es una llave, sería parecida a esta, con un botoncito táctil que lo que hace es, tú lo conectas al ordenador cuando te autentificas en una cuenta de Gmail, ¿vale? Pones tu contraseña y momentos después de poner tu contraseña te pide que toques ese botoncito. Tocas ese botoncito y ya accedes a ese correo. Eso es exactamente la Yubico, también funciona muy bien. Yo tenía una, pero me dejó de funcionar. En Amazon hay una, que luego lo pasaré, que me costó 7 euros, tiene un botoncito verde y funciona de lujo y la tengo desde hace 4 o 5 años y no me ha fallado ni una vez. Y la Yubico, que me costó un poquito más, de un día para otro dejó de funcionar. Dice el doctor Bacterio que si es como dejar el router en Bridger, con lo que hemos dicho. Sí, concretamente es algo similar. Al final lo importante es lo que te digo, en la parte de detrás. O sea, al final lo que tienes que tener es un ordenador con dos tarjetas de red, una para la WAN y otra para la LAN. Dentro de la LAN es donde tú ya tienes que meter lo que tú en verdad quieres securizar. O sea, tu equipo, tu portátil, incluso dentro de esa LAN, crear un punto de acceso Wi-Fi, por ejemplo, poniendo un portal cautivo, para que quien acceda a él, al Wi-Fi, tenga que poner, aparte de la contraseña, un usuario y contraseña que tú des de alta, ¿vale? Es muy importante. También securizar al final la Wi-Fi, porque es uno de los puntos más inseguros que tenemos hoy en día en nuestras casas. Yo por eso intento todo cableado. Igualmente. Aunque veis las antenas por aquí, la antena, digamos, es para los puntos de acceso de móviles y tal. Sí, ahí tienes el cáncer detrás de tu cabeza. Sí, aquí justamente. Ahí. Sí. La Raspberry tiene... Pues con Raspberry puedes montar muchas cosas, la verdad. Yo tengo aquí un P-hole, que es como una especie de bloqueador de anuncios. Está aquí, no sé si se ve. Sí, puedes montar un montón de cosas, de servidores DNS, puedes, sí, la verdad que... Sí, al final los servidores DNS están muy bien porque usas tu propio DNS y al final no te hacen un DNS POV, que es como hace unos años accedieron a los MyEtherWallet de unos cuantos conocidos y al final le sacaron unos cuantos de Ethereum. Es muy importante el cacharreo y el intentar securizar lo máximo posible. Pendrive. Sí, Edison habla del tema de la verificación. Sí, el autentificador de Google funciona bastante bien. O sea, con eso ya no tienes que invertir en una llave, porque al final la llave, la Titan, creo que vale 50 euros. Eso sí, da un plus de seguridad bastante grande, pero bastante grande. Al final, sin esa llave, no puedes tener acceso. Bueno, luego ahí depende de la configuración de acceso que tú tengas a la cuenta de Gmail, porque muchas veces tienes una segunda cuenta de correo para poder acceder por si esa llave se te pierde. Y al final ese otro vector de ataque si no lo tienes bien configurado. Sí, Auti también está bastante bien. Incluso Auti
lo bueno es la copia de seguridad de todos los códigos. Lo puedes exportar y no te tienes el lío luego con el autentificador de poner cada uno de los códigos. Eso es un plus bastante grande. Y Luis Claro. pregunta, por aquí hay una pregunta de Luis, de una distribución de Linux que se llama Segura, con Tor por defecto. Sí. Y ahí ya la habríamos hablado la otra vez, por ejemplo, la distribución así segura, Wonix es una de ellas, ¿vale? Que todo el tráfico de red va filtrada, bueno, va a través de la red Tor. Sí. Edison pregunta si ProtonMail es de pago y es súper seguro. Súper seguro es, hay una versión gratuita que tiene un limitaje de tamaño de correo, ¿vale? Y luego hay una versión que es de pago, que incluso tendrías para poder utilizar la plataforma de ProtonMail con tu dominio, o sea, con un dominio de empresa. En este caso podría utilizar esa plataforma. Claro, Bacterio habla de que cuánto costaría que te robaran tus fondos. 50 euros, es que hay que entender que hay gente que somos de España y que 50 euros para una llave no nos parece tanto, pero hay gente que son de países que 50 euros es un sueldo de un mes. O más. O más. Por eso, hay gente que nos escucha de varios países. Al final, 50 euros es verdad que por tema de seguridad no es mucho, pero para otra gente sí es. Si tienes 150 euros en criptos, gastarte 50 euros en una llave no es tan rentable. Si ya tienes más de 500, más de 1000, pues sí. Pero que lo he dicho, que al final con sentido común y con buenas pautas de seguridad, no tienes por qué tampoco dejarte el dinero. ¿Vale? Luego, al final, con una Raspberry puedes hacer cosas muy chulas, pero muy chulas. El tema de Pi-hole está muy bien, porque, por ejemplo, con Pi-hole lo que yo he hecho es tener el Spotify gratuito. O sea, Spotify directamente ya sabéis que cada cierto tiempo te meten una canción, un anuncio. Lo que hace esta gente es bloquear toda clase de publicidad y al final no te salta la publicidad. Y luego estás navegando, por ejemplo, por los periódicos de hoy en día que te meten publicidad por todos lados. Esto lo que hace es bloquearte esos banners de publicidad. Entonces, al final es súper gracioso que estás navegando y no ves nada. O sea, está todo limpio. Y es muy sencillo. Al final es una imagen y es una instalación de siguiente. Lo conectas dentro de tu red, le das una IP fija y a funcionar. Lo único que tienes que configurar luego en tus dispositivos el DNS apuntando a la IP que le hayas puesto a esa Raspberry, ¿vale? No, Yubi con el nodo de Cardano, no. A día de hoy no hay ningún dispositivo para poder utilizarlo. Solo en las wallets de Yoroi se puede utilizar el Ledger. Sí, la versión gratuita de ProtonMail está muy bien. Tienes de sobra, o sea, al final está bastante bien. Aparte también tienes la VPN, que también es gratuita y está bastante chula. Creo que... No la tengo aquí. Vale, ¿más preguntas? Un nodo o un pool, Bacterio. Son cosas diferentes. Al final, necesitas un nodo para poder tirar un pool, pero un pool sí. Para emitir el certificado necesitas unas 570 hadas, creo que eran. Al final son hadas de la testnet, o sea, son unas hadas que son de la fase testnet, no son de la mainnet, no son hadas de las que puedes comprar en Binance, ¿vale? ¿Cuándo podremos ver un evento donde digan o se muestren las pautas para mantener un PC seguro? Pues eso, en unas semanas yo creo que podríamos montar algo también. Pero ya en unas semanas que tenemos también muchas cosas.
Sí. Las hadas de la testnet a día de hoy te la tendrían que enviar alguien que tuviera. O sea, si lo que quieres es montar un pool, luego me hablas en privado y te mando unas hadas de la testnet con las que puedas desplegarla. No me importa. No te entiendo, Bacterio. Ni siquiera estando en Internet quiero decir si estás probando su producto. No entiendo lo que quieres decir, Bacterio. Si quieres, actívate el micrófono si quieres y me lo preguntas así en directo. No pasa nada. Si quieres mantener tu anonimato, escribe. Claro, estás aportando, sí. Vale, no sé si lo que quieres decir es si te dan Cardano, y eso sí. O sea, todo lo que tú delegues en los pool y lo que genere, tanto tu pool como lo que tú generes al delegar en un pool, todo eso ahora mismo te está dando ADA de la testnet. Pero luego, cuando termine la testnet, van a hacer una imagen de cada una de las wallets con el ADA en testnet que se haya generado de esa delegación y te lo darán de ADA de la mainnet, o sea, ADA verdadero. ¿Vale? O sea, todo lo que en esta testnet se esté generando, IOC va a hacer pagos a cada una de las wallets con ADA de verdad, o sea, de la mainnet. ¿Cuándo lanzan la mainnet? No se sabe todavía. Sí, se paga, pero es por la creación del pool. O sea, al final es por crear el certificado que le asigna a ese pool. Son unos 570, creo que eran, 580. Sí, en proporción 1-1. Al final, si tú generas 5.000, esos 5.000 de ADA de verdad te lo pagarán una vez que empiece la mainnet. Se lanzará pronto, dice Seba. Esperemos que sí. No se sabe. No hay fecha exacta. Así que, ¿para qué vamos a decir fecha si no se sabe todavía? ¿Más preguntas? Podéis preguntar también, hablado. SSH, ¿qué tal seguro es? Pues José, ¿lo quieres explicar tú? ¿Sí? Estero ha preguntado qué tal y qué tal seguro es el SSH para conectarnos a nuestros servidores. Hostia, es que no escucho bien. Vale. No, ahora te lo explico yo. SSH al final es tan seguro como todo, como la persona que al final lo está configurando. O sea, tienes que usar contraseñas que sean robustas e intentar no compartir el acceso con nadie. ¿Vale? Las cuentas de correo de Apple y Cloud no son seguras. Pues actualmente estos últimos meses han salido noticias diciendo que no. Así que, como todo, al final es vulnerable. Por mucha compañía grande que sea, al final iCloud este último año sí ha sido vulnerable varias veces. ¿Habrá un pool español? Sí. Hay bastantes pool españoles ya. Hay unos cuantos. Luego te metes en el grupo, en Cardano Español en Telegram y en el mensaje anclado de bienvenida sale todos los pools de habla hispana que hay. ¿Vale? Hay unos cuantos. Pues Edison, Admin Hunt, no tengo ni idea de lo que es. O sea, al final lo que tienes que, si lo instalas, tienes que ver qué permisos le estás dando y es muy importante siempre verificar quién hay detrás de cada una de las aplicaciones y qué le estás dando. O sea, no sé
José, ¿tú conoces Admin Hub? No, la verdad que no. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha perfectamente. Por eso, Edison, intenta, no sé, pregunta en el foro de Cardano o directamente en el canal oficial en Cardano, en Telegram, quién hay detrás de eso, porque sinceramente no lo sé. Sí, pásalo. Al final ya te digo, tienes que tener mucho cuidado de qué instalas y qué acceso le estás dando a esa aplicación. Ah, vale. Entonces, si el código es libre, eso es un plus. Vale, perfecto. Vale, ¿más preguntas? Nos estamos acercando a las 8. ¿Cuál será la clave para tener un pool exitoso? Vale, yo creo que eso es más lo social o la idea que hay tras por lo que hayas creado el pool. O sea, yo, por ejemplo, hasta ahora estoy delegando en el de África, Safari, que es un chico joven que al final la idea me gustó, lo hace por un aspecto social para mejorar aldeas y tal. Luego hay gente, por ejemplo, como Rodrigo, nuestro compañero, que tiene un pool para el canal de noticias con el que utiliza él para traducir todo del inglés al castellano. También hay que valorarlo. Luego hay, por ejemplo, una chica de Londres, creo que era, se llama Pink Pool. Es una chica que va con el pelo pintado de rosa y ha creado un pool que se llama Rosa. No sé. Al final, verificar y apostar por un pool que tú creas que es seguro, que da un rendimiento estable y que firme bloques, que es lo más importante. Porque al final, si la idea está muy bien, pero no tiene delegantes, la gente no delega, es muy difícil que al final firme bloques. Y tú estás dando tus hadas a un pool que al final no te va a devolver nada. Así que es muy importante luego verificar también con Pool Tool, por ejemplo, el ROA, que es el porcentaje que te va a dar cada día, cada época, al haber delegado tus X ADA. ¿Vale? Muy importante. Cardano es, como lo ha puesto José Gómez. Cardano / es. Pues ese creo que lleva mucho tiempo, pero no hacen nada. Por si fuese scam. Gracias por la información. Vale. Pues yo creo que sí. Que si no hay más preguntas, podemos dejarlo aquí. Si hay cualquier pregunta de tema de seguridad, el momento. No os cortéis. O cualquier pregunta del tema de los pools, del tema de Cardano, tampoco. Igualmente ya nos podéis localizar en el grupo de Cardano o en el correo electrónico, como queráis. Claro, también. Es que Edison no nos ha llegado ningún link. Pone que No ha manda llegado el al... Si no lo ha pasado al personal, creo. Pues ni idea. Luego, eso lo hablamos luego en privado, te lo miro, Edison. ¿Subirán este vídeo? Sí, luego lo subiremos, si Seba quiere, al canal de Cardano Castellano. ¿Vale? Y si me dais autorización a mí, también lo subo al canal de Amurbit, que también está recién creado. Claro, autorización por concedida. supuesto. Claro que sí. Vale. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias a todos.
Gracias a vosotros. Edison, antes de que nos vayamos, dinos. Gracias, Thunder. Gracias, Adolfo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. En Telegram nos tenéis tanto en el canal como luego nuestro nick. Yo en este caso soy Etherman. ¿Vale? Cualquier pregunta me habláis a lo largo del día cuando pueda os contesto, no hay problema. Y luego en el canal de Cardano o incluso en el de Amurbit de Lorenzo, la criptochapa, podéis preguntar cualquier cosa de blockchain, que ahí estará la gente intentando responder cualquier pregunta y cualquier duda. Muchas gracias, Nico. Muy bien, Yo creo chicos. que ya está, podemos dejar de grabar. Y muchas Sí, gracias a todos. comentar que, como hemos dicho, también se subirá entonces al canal de Amurbit, que lo hemos creado pues hace días. Y nada, gracias a vosotros por vuestro tiempo, por participar. La verdad es que ha sido un nivelazo las charlas que os habéis plantado aquí hoy, porque no se suelen dar tanto nivel. Y bueno, pues la verdad es que es un orgullo tener a gente que controla el tema y que se le pueden hacer preguntas al vuelo y te saben responder. Que Sí. el tema de la seguridad es un tema delicado. Así que bueno, un nivelazo. Gracias por todo y nos vemos por @lacriptochapa o @cardanoesp. Perfecto. Muy Muchas bien, gracias, Lorenzo. muchísimas gracias. Gracias a vosotros.